Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Entrevista a María Soledad Rodríguez, ella es psiquiatra del Hospital San José. Buenos días. Vamos. Gusto en saludarla. ¿Cuáles son las principales consecuencias sobre la salud mental en esta pandemia por el COVID-19? Ahorita en este momento los estudios de la Organización Mundial de la Salud nos hablan que el 40% de la población tiene síntomas de ansiedad, de los cuales el 12% son de ansiedad moderada y en un 4 a un 6% son de ansiedad grave. También nos hablan que el 29% de la población tiene depresión en este momento, de los cuales el 5% es una depresión grave. Eso por hablar de los dos principales trastornos que se han dado después de estos meses de aislamiento o resguardo domiciliario. Pero también queremos hablar del trastorno por estrés postraumático que han desarrollado las personas que han perdido de manera súbita o intempestiva a un familiar secundario a esta pandemia o durante este tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? Es muy importante esa pregunta que haces y diferenciar que aunque la tristeza es una emoción normal, habitual, que sentimos cuando tenemos alguna pérdida o cuando algo falta en nuestra vida, esta emoción suele incrementarse o suele producir cambios en nuestro funcionamiento cotidiano, en el funcionamiento familiar. Nos cuesta trabajo atender a los seres queridos. En el trabajo nos sentimos como que estamos trabajando sin ganas, como que estamos de cuerpo presente. Y cuando efectivamente, cuando esa tristeza afecta nuestro funcionamiento familiar, laboral o social, entonces decimos que es un trastorno que se llama depresión, y más cuando ese trastorno dura más allá de 15 días. ¿Es normal sentir miedo o ansiedad por estar en resguardo o aislamiento domiciliario? Efectivamente, hasta cierto punto, cuando estábamos en abril y marzo, podríamos considerar que era normal tener miedo a lo desconocido, incertidumbre ante lo que se podía venir por este virus del cual no se sabía gran cosa. Actualmente no consideramos que es normal tener ansiedad o tener depresión, sobre todo porque ya se conocen las estrategias de la sana distancia, del lavado de manos, del uso de cubrebocas, y se tienen muchas herramientas farmacológicas para el abordaje de la enfermedad. Sin embargo, hay factores medioambientales como precisamente los adultos mayores que están guardados en casa y que pasan el día pensando en que pueden morir al día siguiente o que tienen palpitaciones, les sudan las manos, les duele la cabeza, tienen gastritis o colitis, y ahí ya no es normal. Ya tenemos síntomas físicos por el miedo o la ansiedad, y entonces ahí es cuando tenemos que encender las señales de alarma. A ver, pues, ¿por dónde empezar? ¿Qué señales deben preocupar tanto en depresión como ansiedad? En la ansiedad es cuando, después de haber pasado estos por lo menos 6 meses, la persona tiene una inquietud, una zozobra constante y continua, aunque sea leve. Tiene una sensación de un malestar, ya sea en el pecho o en el estómago. Y siente como que algo malo va a pasar, aunque no sepa qué y no se puede explicar. Me decía una persona el día de ayer, es que no me explico si Dios me ha bendecido por estos días. Mi hija acaba de tener su primer bebé, mi hijo acaba de tener su tercer hijo y me acabo de jubilar. Tengo todo el tiempo para disfrutar a mi esposo, tengo casa, tengo todo lo que pudiera desear, pero me siento muy mal. Y al preguntarle, su malestar está en que tiene a veces dolores de cabeza, se le inflama el estómago, tiene a veces temblor de manos, zumbido de oídos, visión borrosa. Y estos síntomas son producto de que lleva 6 meses en que sus hormonas están alteradas debido a ese estresor constante que tenemos, que es la posibilidad de enfermarnos de COVID o de que un ser querido desarrolle la enfermedad. O también el temor
sobre todo de los jóvenes, ahorita los adolescentes, de ser ellos los portadores de la enfermedad para los abuelos sin darse cuenta. También ha habido un incremento de ansiedad en los jóvenes por este motivo, porque de repente hay un abuelo enfermo en la casa y resulta que el abuelo nunca salió. Son los adolescentes los que llegaron ahí y ellos no tenían síntomas. Entonces es importante que nosotros detectemos estas señales de alarma para solicitar ayuda, para solicitar una evaluación. ¿Cómo podemos ayudar ¿cómo podemos ayudar a una persona a que tiene cualquiera de estos síntomas de depresión o ansiedad? Pero se me atraviesa el corte, vuelvo con usted. Sí, doctora, por favor. Claro que sí. Volvemos con usted. Y para cerrar, porque es muy importante, ¿cómo podemos ayudar, ojo, en estos tiempos que además se junta con diciembre, se junta con una ya peculiaridad? Y vuelvo también con el conflicto yaqui, lo que está ocurriendo, mesa de análisis, feria ambiental y más. ¿Y usted qué opina del bloqueo yaqui? ¿Lo leo, lo escucho? Volvemos. Bien, volvemos con más información. Vengo de la siguiente hora. Estoy entrevistando a la doctora del Hospital San José, a la psiquiatra María Soledad Rodríguez, que me está hablando de las consecuencias sobre la salud mental de esta pandemia. Bienvenidos a la tercera hora de información, los que están desde las 6:30 de la mañana, en YouTube por todas partes. Ahorita hacemos el salud institucional, pero es importante las recomendaciones que está haciendo la doctora María Soledad Rodríguez del Hospital San José sobre las principales consecuencias de la salud mental en esta pandemia de la depresión, la tristeza, las diferencias entre una y otra, por qué nos estamos sintiendo con miedo, con ansiedad por el resguardo, las señales de alarma en que uno puede estar pues viviendo y debemos estar al pendiente por depresión o ansiedad. ¿Cómo puedo saber también? Y yo le preguntaba, ¿cómo podemos ayudar a una persona que tiene cualquiera de estos síntomas de depresión o ansiedad? Doctora, adelante. Primero es que tenemos que estar alerta. Si nuestro familiar, nuestro ser querido o nuestro amigo tiene más de 15 días en los que nos habla que ha perdido el gusto por cosas que antes le gustaba hacer, por ejemplo, reunirse con los amigos, leer, jugar con los hijos, jugar con los nietos, y ahora no lo hace, o ya va a las reuniones nomás por cumplir de cuerpo presente y nos damos cuenta que ha cambiado esa sensación, no hay que tener miedo y preguntar, ¿te sientes mal? ¿Algo ha cambiado? Porque esa es la principal característica. 15 días en los que las personas pierden el interés o el placer por cosas que antes les gustaba hacer. Y la otra es la tristeza o la sensación de ganas de llorar. A esas personas no hay que dejarlas solas, hay que hablar con ellas y buscarles ayuda inmediata. Hay que hacer hincapié que en estos momentos la evaluación tiene que ser médica inicialmente, porque muchos de los síntomas del COVID se confunden con trastornos de ansiedad o de depresión. Es muy importante. ¿Cómo sería un tratamiento integral? ¿A qué le llaman, por ejemplo? El tratamiento integral en Hospital San José implica una revisión médica en la que se hace una evaluación de su estado familiar, laboral y social y su funcionamiento. Y se le recomiendan cambios en el estilo de vida, la alimentación rica en nutrientes que fomenten la elaboración de antidepresivos naturales como la serotonina, el ejercicio, la respiración, psicoterapia, ya sea individual, familiar o de grupo, según lo requiera la persona, y el uso de fármacos. El tratamiento integral incluye el abordaje por diferentes especialidades, no una sola, porque somos un ser biopsicosocial. Eso es muy importante, entonces. Sí hay un tratamiento y hay que estar muy al pendiente de las alertas. ¿Algo más, doctora, para cerrar, por favor? Recomendarle, agradecerles esta invitación y su atención y invitarlos a seguirnos cuidando. Es importante mantener elevado nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, y esto lo logramos a través de la risa, de la convivencia. Hablar de convivencia puede ser a través de las videollamadas, a través de la sana distancia y usando el cubrebocas, manteniéndonos alertas siempre. Esa es nuestra recomendación. Gracias, doctora. Buenos días. Muy importantes sus consejos. Hay que tener en cuenta ese mes, en verdad, en sí atendemos, imagínense la nostalgia, todo lo que vivimos, lo que envuelve esta atmósfera de dolor, de pandemia, por eso hay que estar muy importante con esos signos, atenderse, ir a la terapia. Mucha gente, el psiquiatra o el psicólogo es aversivo, la gente
lo rechaza porque decir, no, yo no estoy loco, ¿para qué voy al psicólogo? ¿Para qué voy con la terapeuta gestal? Yo estoy bien, es para locos. No, es un adagio popular que hay que combatirlo. Así como si te duelen los huesos, vas con el ortopedista y con el otorrino, hay las especialidades, pues también la mente se atrofia y necesita su mantenimiento, ¿eh? Y más en estos tiempos, así que a todos nos va bien consultar a un especialista, hablar, decirlo, es muy importante. Carl Jung lo cuenta en uno de sus libros, Carl Jung de la Escuela de Psicología de Freud, como un paciente que tenía esquizofrenia grave, aguda, o hay esquizofrenia, ya nomás lo engloba todo, hacerla hablar, el hacerla exponer sus emociones, sus frustraciones. Confesó ella que había asesinado a uno de sus hijos. Por ejemplo, lo cuenta en unas historias, y yo digo, a que vea todo, no recuerdo si asesinado o presenció el asesinato de un hijo. No sé si te lo recuerdas tú, doctora, porque ustedes como psiquiatras se los enseñan a lo mejor a Carl Jung, ¿verdad? Lo tienen. Pero me refiero a que hablar, créame, es destapar, es catártico. En estos tiempos, híjole, es muy importante detectar esas señales. En fin, me extendí. Así suena podcast de Proyecto Puente, el podcast con Manuel Dardiaz, puntual a las 6 de la tarde en Spotify.